¿Qué tiempo está en paro cardíaco? Preguntamos al que está ahí con el consejo. Bueno, estaba bien, pero probablemente estaba hipoventilando, ya estaba teniendo CO2. Pero cuando hemos hecho cálculos, decimos, si en 10 minutos después del masaje cardíaco ha salido del paro cardíaco, inferimos que 10 habíamos dicho, por cada minuto acumula 6 milímetros, sube en 6 milímetros de mercurio la presión arterial de CO2. Tenemos en cuenta que lo normal es 30, 10 por 6, 60, más 30, 90. Si el paciente que ha entrado en paro cardíaco ha salido a los 10 minutos, entonces quiere decir que está con una hipercapnia de 90. Tomamos una gasometría y probablemente un poco más, poco menos. Entonces, esa hipercapnia de 90 es grave. Entonces, ¿qué hay que hacer? Protección cerebral, porque esa hipercapnia va a ser, lo varias veces que va a pasar, va a ser vasodilatación cerebral. El CO2 a nivel cerebral produce vasodilatación, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, esa vasodilatación va a producir edema, esa transportación de líquido y puede producir coma y muerte. Por eso es importante. Todo lo que les doy es lo que les hablo, esos ejemplos, es de diario. Hemos hablado de las H, la hipoxia, hipoxemia, hipercapnia, hipoglicemia, hiperglicemia. Esas son las H que nosotros tenemos que tener en cuenta en las salas de emergencia, en las salas de terapia, en las salas de internación, cuando están los pacientes críticos. Hay que luchar contra las H. La primera H, ¿cuál es? La hipoxia, la hipercapnia, la hipoglicemia, la hiperglicemia. Entonces, si ven, inmediatamente tienen que recordar, buscar ahorita que algo está pasando en las H, ¿no? No se ve hipoglicemia, no se ve hipercapnia, entonces rápidamente, primero que hay que hacer dar oxígeno, ¿cierto? Dar oxígeno hasta diagnosticar la causa del malestar, del estado crítico del paciente. Vamos. Aumentado después de la asignación y la superación en 100 minutos, lo que significa una hipercapnia, disminución del nivel de mar, considera ya hipoxemia, provocada por la enfermedad respiratoria, con la consiguiente que aumente la expresión. Si hacemos actualmente cuando se hace a la dosis de entonces, cuando por la persona así tiene su habitación, los síntomas, tiene su experiencia. Aparte aquí falta la cianosis, ¿no? La cianosis es el paciente que mal estado general, y obviamente ¿qué faltaría aquí? La saturación de oxígeno con hemoglobina. La hipoxemia tiene saturación baja. En principio se manifiesta taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, taquipnea, o sea, cianosis de la frecuencia respiratoria, así que tiene ansiedad, sudoración profusa, confusión, cianosis o coloración azulada de la piel, especialmente de las mucosas, de los lechos urinarios, y se manifiesta también por hipertensión y al principio y después por hipotensión. Es decir, al principio sube la presión arterial y después baja la presión arterial. Al principio también había taquicardia y cuando se va elevando el grado de hipoxemia, el paciente presenta la taquicardia. Puede ser una crisis convulsiva porque al mismo tiempo va a detener CO2 y va a producir edema cerebral. Claro, con compresión a disminución. A veces uno piensa que es una convulsión de iglesia, sin embargo es por hipoxemia. Decíamos que la relación entre la producción de CO2 y la ventilación alveolar se define por la ecuación de CO2 alveolar. Existe una relación inversa entre la presión parcial de CO2 entre el alveolo y la ventilación alveolar, independientemente de la cantidad de CO2 expirado. En los individuos sanos, la presión alveolar de CO2 se regula de forma estricta para mantener un valor constante de unos 40 millones de mercurio. Eso mañana vamos a ver regulación de la circulación. Vamos a ver cómo arterial de CO2 es 30 millones. ¿Qué quiere decir? Que cuando hiperventilamos, se aumenta la frecuencia respiratoria y también la profundidad, principalmente la frecuencia respiratoria, el CO2 disminuye. El CO2 disminuye porque a carencia de oxígeno, como dice el concepto, existe una reacción inversamente proporcional. A mayor ventilación. No se olviden que hemos hecho la fórmula de la ventilación alveolar, que está en directa
directamente proporcional a la eliminación de CO2. Inversamente proporcional ¿a qué? A la presión arterial de CO2 por un factor de corrección que es 0,863, ¿no? Bueno, ya también hemos dado en la guía. Eso es para tener en cuenta que existe una relación estricta entre presión arterial de CO2 y la ventilación. Lógico, si uno hipoventila, aumenta el CO2. Si uno hiperventila, entonces bota el CO2, entonces baja la presión arterial de CO2, ¿cierto? Es inversamente. Obviamente, si hiperventila, como está en relación directa a la eliminación de CO2, entonces la eliminación de CO2 es mayor. No se olviden que eliminación de CO2 es B mayúscula con un puntito de CO2, igual que consumo de oxígeno. Hemos hecho también, pues vamos a hacer vamos a ver la fórmula de consumo de oxígeno. Entonces, vamos a ver. Una menor presión arterial de CO2. ¿No? ¿Qué es esa ventilación? Sabemos que la ventilación alveolar se obtiene de la fórmula o de la relación que existe entre la presión alveolar, que es igual a la frecuencia respiratoria, por paréntesis, volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. Han visto haciendo los cálculos, la frecuencia respiratoria en más 12, en nuestros niveles 16, 15, multiplicado por el volumen corriente. El volumen corriente se calcula por kilogramo de peso, 6 ml por kilogramo de peso, 6 centímetros cúbicos por kilogramo de por molecular, es la cantidad de aire que se mueve en cada ciclo respiratorio. Entonces, un volumen corriente de, digamos, una persona estándar, es el término, de 500. Se resta el volumen del espacio muerto. El espacio muerto es de 2 ml por kilogramo. Una persona de 70 kilos será 2 por 70, 140 o 150. Entonces se resta el volumen corriente del espacio muerto y tenemos multiplicados por la frecuencia respiratoria, vamos a tener que el volumen minuto alveolar, ¿no? El volumen minuto alveolar es de 4,2 litros por minuto. Esa es la ventilación, 4,2 litros por minuto. Si esa ventilación aumenta, entonces va a repercutir sobre la presión arterial de CO2, ¿no? Ahora, habíamos dicho que en la altura nosotros hiperventilamos o aumenta nuestra frecuencia respiratoria. Entonces vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito de la altura. Entonces, esas son definiciones que aquí ustedes van a tener y a los que tenemos la diapositiva, cómo se define la altura, gran altura y altura extrema. Nosotros estamos en una altura entre los 2.938 a 3.658 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en esta altura estamos a una altura, ¿no? La gran altura está entre 3.658 a 5.400 metros. Y por encima de esto será una altura extrema. Entonces, estamos en altura, o acá dice altura intermedia. Hay otra propuesta, fíjense, tenemos altura intermedia en el caso de 2.500 y a 3.500 metros sobre el nivel. La gran altura ya considera el concepto de altura, fíjense, nosotros estamos con gran altura, 3.500 a 5.500. Entonces, esto tiene su trascendencia cuando alguna vez les pregunten, nos digan, ¿por qué la altura, la gran altura, etcétera? Entonces, hasta ahorita no le han dado mucha importancia, pero ahora ven que evidentemente hay estudios donde en la altura hay modificaciones, ¿no? Donde estamos adaptados, los animales adaptados a la altura con la respiración y nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Lipoproteína, etcétera, se han llevado. Lo que sucede es, hemos visto varias veces, ¿no? Nosotros, una vez resolviendo los ejercicios, la ley de Dalton, toda la cascada de oxígeno, presión arterial de oxígeno, presión arterial de oxígeno, etcétera, llegamos a la conclusión de que tenemos una presión arterial de oxígeno de ¿cuánto? De alrededor de 60 milímetros de mercurio. Esos 60 milímetros de mercurio, hemos dicho, estimulan al centro respiratorio. A través, vamos a ver mañana, como el cuerpo carotídeo, los senos carotídeos, entonces se estimulan y vamos a ver cómo es el mecanismo a nivel de neurotransmisores. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que esa presión arterial sí genera alteraciones especialmente del equilibrio ácido-base, ¿no? 3.500 a 6.500 metros, y la presión normal es 5.500 metros.
todos estos datos es importante, están tratados en los estudios del IVA, ¿no? Y nos van a ayudar a comprender por qué en la parte de fisiología respiratoria nuestros valores son diferentes con mucha relación con el nivel del mar. Ya, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, en el monte Everest, fíjense, la presión barométrica es de 253 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión de oxígeno para esa, vamos a hacer después el cálculo, pero de momento digamos, la presión de oxígeno es de 53 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno es de 53 milímetros de mercurio. Acá lo que llama la atención es el valor de la fracción de inspiración del oxígeno que no varía. Acá tenemos Lo que varía es la presión barométrica de barométrica 80 milímetros de mercurio y una presión de oxígeno de 80 milímetros de mercurio. En todos los casos, fíjense, la fracción de inspiración del oxígeno es 0,21, 0,21, 0,21, o lo que es lo mismo 21%. A nivel del mar, la presión de inspiración es 0,21, la presión de oxígeno, vamos a ver cómo se calcula, es 160 milímetros de mercurio y la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio. Nosotros debemos estar por acá, entre una presión barométrica de 500 milímetros de mercurio para una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Fíjense qué pasa cuando una persona sube del nivel del mar a la altura, cómo se repercuten sus parámetros ventilatorios. Ahí está. Entonces, por eso dice efecto agudo. ¿Y qué parámetros ventilatorios se modifican? Disminuye la presión arterial de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno. Disminuye, ¿sí? Vamos a ver después por qué se produce esa disminución. Lo que decíamos, la ventilación, minuto, o sea, el volumen de minutos respiratorio aumenta. Ventilación minuto el volumen de minutos respiratorio es igual que volumen minuto cardíaco. ¿Cuál es el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco? 5 litros por minuto, ¿no es cierto? La ventilación minuto es igual, frecuencia respiratoria por volumen consciente. Eso está en el. Para calcular el volumen minuto alveolar, que es el volumen del espacio muerto. Eso es importante. Obvio, si aumenta la frecuencia frente a cambios de presión, que hemos dicho que la disminución de la presión arterial estimula el ascenso respiratorio, entonces aumenta la frecuencia, igual que cuando es el gasto cardíaco, si aumenta la frecuencia, aumenta el volumen minuto respiratorio, ¿no? Sí, calcular, multiplicando el volumen consciente por la frecuencia respiratoria. Y al aumentar la frecuencia respiratoria, como efecto de la hipoxemia, entonces aumenta también el volumen de minutos respiratorios de concentración, el volumen consciente por frecuencia respiratoria. Habíamos dicho que el dióxido de carbono disminuye, ¿no? Hay una hiperventilación, especialmente con algunas personas que ascienden con la vida del nivel de la garganta, ahí está, ¿no? Disminuye el dióxido de carbono, o sea, la presión arterial del dióxido de carbono. Disminuye también el consumo, o sea, las relaciones entre consumo y producción de CO2. Los volúmenes pulmonares aumentan aquí, con una compensación entre la capacidad vital y el volumen sexual. Y el resto de los parámetros también se alteran con relación al nivel de mar. hemos dicho que por descarga simpática va a aumentar la frecuencia, va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Y la producción de glóbulos rojos. Dentro de los síntomas neurológicos, signos neurológicos aumenta el examen cerebral y la presión intracraniana. Es una selección abundante temporal, ¿no? Para demostrar esta diapositiva, para demostrar dónde nos encontramos, ¿no? Aquí, o más bien, qué estructuras geográficas se encuentran en altura, ¿no? Aquí fíjense, la región de Everest, el Irán, pues Sahara, fíjense, están a 6.000 metros de Bolivia, nuestra cordillera, y todos estos, las montañas tienen diferente altitud. Nosotros tenemos
sí, a 6.094 metros sobre el nivel del mar. El gradiente altitudinal La Paz, Bolivia. ¿Qué quiere decir? Miren acá las diferentes regiones que conocemos, que la mayoría conocen, Río Seco, el Puerto Tlalto, Villa Baliñán, Villa Negra, La Portada, fíjense, y la Plaza Murillo. La Plaza Murillo, que es nuestro punto de referencia, se encuentra a 3.631 metros sobre el nivel del mar. Esto ya está bastante estudiado. Fíjense, conforme vamos bajando, hacia la zona sur, digamos, Obrajes, Caracol, Pipari, La Florida, fíjense, Mayas, por ejemplo, está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, y Valencia a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros vamos a trabajar, o vamos a hacer unos cálculos en base a esta presión, 3.600 metros sobre el nivel del mar, y vamos a comparar, también nuestro estudio va a ser con los datos que tenemos del nivel del mar, y vamos a comparar con los parámetros que tenemos en alto, ¿de acuerdo? Y acá tenemos las ciudades de altura más importantes de Sudamérica, más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Acá tenemos en Bogotá, Colombia, Cochabamba, Bolivia, Quito, Ecuador, Perú, Colorado, Cusco, y nosotros estamos acá, que dice el alto 4.000 metros, Uruguay 3.709, y La Paz 3.700, Barra 3.600, aquí no se encuentran estudios donde dice 700, sin embargo, hemos visto que en La Plaza Murillo tenemos 3.600. Bueno, con ese dato vamos a trabajar para hacer nuestros cálculos de presiones. Bien, gases en sangre arterial a diferentes alturas, hasta la cumbre del Everest. Fíjense, ahí está la altura en metros, en 0 metros sobre el nivel del mar. La presión barométrica es 760 milímetros de mercurio. La presión de inspiración que vamos a calcular, vamos a enseñar a calcular, es 149 milímetros de mercurio. La presión arterial de oxígeno, ¿ya? Es 94, y la presión arterial de CO2, ¿ya? Es 49 milímetros. Y la saturación arterial de oxígeno es 97%. Entonces vamos a explicar de dónde salen todos estos valores en el transcurso de la clase. Y acá tenemos nuestros 3.600 metros en La Paz y nuestra presión barométrica de 483 milímetros de mar. Con fines didácticos vamos a trabajar con 500. En todos los cálculos que hemos hecho, posteriormente van a ver ustedes que fíjense ese dato. Bueno, para los que están empezando los trabajos, pueden basarse en estos datos. Estos datos son del doctor Octavio Aparicio, que tiene medicina de la altura. Pero aquí dice 83 de saturación. Probablemente ustedes hemos tomado aquí 93. Entonces puede ser un objeto del trabajo al que le guste, al que quiera hacer, al que le interese, al que tenga curiosidad, pero hemos visto los que han venido a esa clase de saturación, ustedes muchos han tomado, y hemos visto que inclusive una estudiante tenía 97, y algunos 95, ¿no? Inclusive algunos que a veces falta un cartón de viven, claro, que todavía tenían un bien. Entonces eso puede que tenga que ver con la mecánica vehicular, es decir, tiene buena ventilación. El 83 me parece bajo, inclusive el maestro un poquito más, ¿no? Tiene 88, ustedes tienen alrededor de 90. Entonces sería objeto de estudio. No sé si han transcrito ese cuadro del libro, ¿no? Del doctor Aparicio, que sea 3.600, saturación de oxígeno 83. Bueno, pondremos entre signos de interrogación para un estudiante. Con 500, ¿no? Y con fines didácticos. Para esa presión barométrica, la presión de inspiración vamos a calcular, ya está calculado por IVA, pero nosotros vamos a ver cómo se calcula y vamos a hacer algunos ejercicios. De momento, digamos que la presión de inspiración, vamos a ver si la ley de dato, ¿no? Nos ayuda a calcular. Entonces, acá, tenemos 91 milímetros de la presión arterial de oxígeno, 52 milímetros de mercurio. Lo que decíamos, la presión arterial de CO2, como hiperventilamos, sacamos CO2 y tenemos una presión arterial de CO2 de anhídrido carbónico de 35 milímetros de mercurio y una saturación aquí de 83, pero no es tanto así, ¿no? Porque inclusive hemos hecho, cuando dábamos clases presenciales, hemos medido con posibles recursos. Todos los años que remarcar medimos y sale los 90% de saturación, 91, 92, 93, poco más, poco menos, hasta 88, 90, etc. Entonces vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Estos datos que indican, pero como decía, son diferentes altitudes que en el monte de Everest, metros del nivel del mar,
la presión de inspiración apenas llega a 43 milímetros de mercurio y la presión arterial de oxígeno 28. Esto vamos a ver aquí a cuánto corresponde en la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Y ahí tenemos la presión arterial de CO2 y la saturación. O sea, aquí a nivel, en esa altura es incompatible con la habitación, ¿no? Salvo que ascienda a altura con los valores, para tienen que subir, volver a bajar, vamos a ver que la aclimatación, porque hemos dicho al principio, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco o gasto cardíaco, la hemoglobina gradualmente mejora la captación y transporte de oxígeno, es decir, hay un aumento de los niveles de hemoglobina, el de mar es 15 gramos por decilitro, y eso es una persona que se está en la altura, y existen algunas enzimas que facilitan la liberación de oxígeno, eso sería la 2,3 de Pg, y acá un dato importante que vamos a ver con detalle, que es la presión arterial pulmonar, se incrementa, ¿no? Y con el objeto de mejorar la distribución del flujo pulmonar. Vamos a ver que consiste la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Vamos a hablar algo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. A ver, aquí los ejercicios, a ver, pondremos. Y acá está una relación entre presión barométrica a mayor altitud. Tenemos esta mayor altitud, a menor altitud, mejor dicho, mayor altura, a menor altura, mayor presión barométrica. ¿De acuerdo? Ahí está la opción. Nosotros nuevamente repetimos, estamos acá en 3.600 metros sobre el nivel del mar y nuestra presión barométrica es 500, ¿no? 281 en algunos estudios, pero habíamos dicho que vamos a trabajar con 500 para nuestros cálculos. Ahí está, ¿no? Ahí está nuestra presión barométrica y nuestra altura en kilómetros, ¿no? 3 kilómetros, 3.600 metros, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollar el tema, vamos a hablar de la estructura como paréntesis para amortiguar. Esa es la membrana alveocapilar. Listo. Hasta la respiratoria, respiratoria aquí. La zona de Está conducción, las zonas por el alveolo del bronquio terminal, y el capilar no pulmonar. olvidarse que tenemos los alveolos máximos de uvas, tenemos 300 millones de alveolos y 200.000 millones de capilares. Los capilares están La rodeados. membrana alveolar, el intersticio, la membrana del Mohs, que sí se viene más bien es usado por las oxígeno con una presión de 40 y mercurio y una presión de CO2 o anhídrido carbónico Ahí está, de miren. 46 milímetros de mercurio. Así va el Acá espacio nosotros muerto, tenemos en la ventilación del espacio muerto y abajo la mezcla venosa. se está ingresando el oxígeno hacia los pulmones con 148, 140, vamos a hacer el cálculo, y una presión de CO2 de 0. Ese es el gas inspirado. Habíamos hablado de espacio muerto anatómico, aquel espacio en el que no existe intercambio gaseoso, que ese aire no utilizado. Y en el gas alveolar tenemos una presión alveolar de oxígeno de 102 milímetros. Hemos hecho varias veces este cálculo de presión alveolar, buscando la forma. Presión de inspiración menos presión una vez de que se oxigena la sangre sobre 0,8. Listo, nada en más. el capilar pulmonar tenemos una presión arterial de oxígeno de 102 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, nuevamente, para los que no, amén, fíjense la flechita, dice acá, ¿no? Acá viene a ser la misma presión arterial de oxígeno, pero una vez que se mezcla esta sangre, ¿de dónde le hemos dicho? De las venas bronquiales, ¿no? Hacia las venas del corazón. Pasa directamente, este esquemático, nuevamente, y lo mezcla, y acá ya tenemos el valor, o sea, esto es en nivel del mar, presión arterial 95 milímetros.
nunca, en condiciones normales, es 100 por esto de la mezcla venosa. A mayor mezcla venosa, ¿en qué casos va a haber una mayor mezcla venosa? En caso de que haya alteraciones de la difusión, arterialitas, ¿no? Aquí está la presión arterial de CO2, 40 minutos. Entonces, esto se corrobora, ustedes van a ver, ¿no? Cuando dicen se toma gasometría arterial, y evidentemente es eso, pero con nuestros valores, ya dice 75. Generalmente nosotros sale 60, 61, 62, 58, pero para la época está normal, porque habíamos hecho en el contenido arterial, compensamos con la hemoglobina. Ahorita vamos a hacer una fórmula en ejercicio con contenido. Vale. Esta mezcla venosa, no toda la sangre, fíjense ustedes, se oxigena. Hay una parte de la sangre que pasa directamente del lado arterial, donde está circulando la sangre poco oxigenada acá, O mixta, ¿no? pasa directamente al lado arterial, donde circula la sangre oxigenada, y lo mezcla. Por eso se llama mezcla venosa, cortocircuito o shunt. Esto proviene de la circulación bronquial. Entonces, la circulación bronquial, las venas directamente se pasan al lado arterial de los vasos y lo mezclan de la circulación pulmonar y lo mezclan. Y eso hace que baje la presión arterial de oxígeno a 95 milímetros de mercurio. Y la presión arterial de CO2 está en 40 milímetros de mercurio. Eso, como les repito, es a nivel del mar. Ahí está. Y esta es la presión de expiración del oxígeno, que es de 118 milímetros de mercurio, y la presión expiratoria del CO2 es 29 milímetros de mercurio. Estos datos son... Alguna vez alguien me ha preguntado, doctor, ¿qué pasa? ¿Cuánto se le da de oxígeno cuando se hace respiración, por ejemplo, boca a boca? Alguna vez en alguna emergencia, y en toda mi carrera me dan las 5 veces en una emergencia boca a boca hasta que llegue el oxígeno, ¿no? Una vez inclusive en el hospital de su día, no llegaba el oxígeno y un paciente con un problema, una micosis, tiene que hacer tratamiento, pero puede salvar la vida. Entonces, pero alguien me pregunta cuánto se le da, ahí está, la presión de inspiración. Entonces, con esa presión, bueno, si aumentaba una presión, con 118 milímetros de mercurio de presión de respiración, con esa presión sale el oxígeno en nuestros sistemas respiratorios, ¿no? También CO2, ¿no? Sale con ese CO2. También estamos dando oxígeno, también estamos dando CO2, pero más estamos dando oxígeno. ¿Cierto? Ya calculados con fórmulas y con gasometría, etc. ¿Qué nos dice esta diapositiva? Nos habla de la suma de las presiones parciales de un gas es igual a la presión total. La presión parcial de un gas es igual a la fracción del gas dentro de la mezcla de gases, multiplicada por la presión total. Las vías aéreas de conducción no participan en el intercambio de gases, de forma que las presiones parciales de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua en el aire humidificador no sufren cambios en las vías aéreas hasta llegar al alveolo. La presión parcial de oxígeno en el alveolo está determinada por la ecuación que el aire, esta ecuación es empleada para calcular la diferencia alveolo arterial de oxígeno, medida más útil de las alteraciones del oxígeno arterial. A ver, ¿a qué se refiere? Para empezar, acá ya nos está hablando de la ley de Dalton. La ley de Dalton. En la ley de Dalton nos dice que la concentración de un gas, la presión parcial de un gas, es directamente proporcional a su concentración en una mezcla venosa. ¿Ya? Esa es la ley de Dalton. Ahora, acá vamos a explicar en qué nos es útil la ley de Dalton. Fíjense, habíamos dicho varias veces
La presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. La presión barométrica en la altura, 3.600 metros sobre el nivel del mar, en La Paz concretamente, es 500 milímetros de mercurio. La concentración de gases, ¿se acuerdan de ese diapositiva al principio? Donde a diferentes alturas la concentración de gases en el medio ambiente era igual, es decir, el 79% del nitrógeno, el oxígeno en 20.6 se redondea a 21 y el CO2 es de 0.4, es casi insignificante. Lo que nos interesa es el oxígeno. El oxígeno está en 21%. Cuando hablamos en función de la unidad, decimos la concentración es de 21%. Y eso equivale a una fracción de inspiración del oxígeno de CO2. Quiere decir que cuando hablamos en función de la unidad decimos CO2. Cuando queremos expresar en función del porcentaje decimos 21%. ¿De qué? De oxígeno. ¿Ya? Ahora yo quiero saber con qué presión de inspiración de oxígeno se encuentra, con qué presión de inspiración se encuentra el oxígeno en el medio ambiente. Y fíjense lo que he hecho, una simple regla de 3. Si todo fuera oxígeno, entonces la presión sería 760, eso equivaldría al 100%. Pero, como es solamente el 21%, o sea, la quinta parte del medio ambiente es oxígeno. Entonces yo quiero saber con qué fuerza, con qué presión más bien está empujando esa presión barométrica al oxígeno. Y hago una regla de 3. La regla de 3. Digo 760 es al 100% y que se iguala a 21. Entonces, resolviendo esta regla de 3 tenemos 159 milímetros de mercurio. Esa es la presión de inspiración del oxígeno en el medio ambiente, lo que se llama también presión parcial. Pues ahí se cumple la ley de Darcy, ¿no? La presión parcial de un gas es directamente proporcional a su concentración en una mezcla gaseosa. En este caso, la mezcla es en el medio ambiente. En la altura, habíamos dicho que vamos a trabajar con 500, porque que es 486, 490, pero con fines didácticos vamos a trabajar con 500. Vamos a calcular cuánto es la presión de inspiración de oxígeno en el medio ambiente. Y decimos 500 es a 100%, X es a 21%. Y así. Resolviendo esta regla de 3, nos sale que la presión de inspiración en el medio ambiente en la altura de La Paz es de 105 milímetros de mercurio. Ahora, ese es en el medio ambiente. El oxígeno está ingresando a nuestro sistema respiratorio y ya lo tengo en el aire traqueal húmedo. Pero en el aire traqueal húmedo debemos estar la presión del vapor de agua que a 37 grados centígrados es 47 milímetros de mercurio. Entonces digo, 760 menos 47, 713. Esos 713 me significa el 100%. Y digo, X es igual, 21 es igual a X. Resuelvo la regla de 3 y tengo que X es igual a 149 milímetros de mercurio de presión de inspiración en el aire traqueal húmedo. Ya está el oxígeno en el aire traqueal húmedo. A nivel, en la altura, debemos de estar de 500, que es la presión barométrica, 47, que es la presión del vapor de agua. Y obtengo 453 milímetros de mercurio, que equivale, digo 453 al 100%, pero no todo es oxígeno, no solamente el 21%, como habíamos dicho antes. Entonces 21 es igual a X. Y resuelvo la regla de 3 y tengo que X es igual a 95.13 milímetros de mercurio, que es la presión de inspiración en el aire traqueal húmedo.
esa presión, tanto a nivel del mar como en la altura, hago mis cálculos. Digo, la presión alveolar de oxígeno es igual, ya tengo la fórmula, después de hacer una serie de otras deducciones, se ha llegado a la conclusión de que la presión alveolar, o sea, en el alveolo, acá, en el alveolo, tendré una presión, la presión alveolar será igual a la presión de inspiración de oxígeno menos la presión arterial de CO2 por 1.2. Esa es la fórmula ya desarrollada y establecida. Entonces, con esta fórmula y teniendo los datos, acá tengo. Les he dado que en realidad hay dos constantes, por 1.2 o sobre 0.8, que es el cociente respiratorio. Sale lo mismo. Ustedes hacen la operación, sale lo mismo, ¿no? Sale la misma. Pero mejor dividido entre 0.8, ¿ya? Pero sale lo mismo. También se aplica esta otra constante que es 1.2, sale la misma cantidad. Adelante. 149 en condiciones normales a nivel del mar, sexto la presión arterial de CO2, que es 40 y multiplico por una constante, que es 1.2, y me va a dar una presión alveolar de oxígeno de 101 milímetros. Ahí está el ventrículo derecho, pasa por el capilar, se oxigena, ya en el alveolo tenemos una presión de alveolar de oxígeno de 101 milímetros de mercurio y pasa al capilar pulmonar. Y en el capilar pulmonar se une, fíjense, a la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. La hemoglobina tiene 4 subunidades. Tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada subunidad tiene un fieso muy bueno. Entonces, cada molécula de oxígeno se une a una subunidad del grupo M. Se une concretamente al fieso en su estado fesoso. En su estado fésico no nos sirve y eso se llama metahemoglobinema. Entonces, la unión de las 4 subunidades con las 4 moléculas de oxígeno es lo que se denomina la saturación de oxígeno con la hemoglobina. Esa es la saturación. Entonces, para una presión porque acabamos de encontrar que la presión es de 95 milímetros de mercurio, como hace rato hemos visto. ¿Y por qué es 95 y no 101? Porque no toda la sangre, habíamos dicho, se oxigena, sino una parte pasa al lado arterial y sin oxigenarse lo va a mezclar a la sangre oxigenada. Por eso se llama mezcla venosa cortocircuito oceánico. Por esta razón, la presión arterial de oxígeno, ¿se acuerdan que hace una diapositiva anterior teníamos que la presión arterial de oxígeno era 95 milímetros de mercurio a nivel del mar, y en la altura es 60 milímetros de mercurio, haciendo estos mismos cálculos. Ahora, si yo quiero o hago una oxigenoterapia, ¿no? Digamos, a presión del medio ambiente, es decir, con una mascarilla, por tratar de esta fórmula, ¿cómo hago una oxigenoterapia? Digamos, si una persona necesita oxígeno, ya, enseguida vamos a ver por qué, ¿no? Ahí está. Digo, ¿en cuánto mejora la fracción de inspiración? Entonces digo, flujo por 4 más D. El flujo se refiere a la cantidad por litros por minuto que obtenemos de un tubo de oxígeno que también puede recibir un paciente conectado a un ventilador mecánico. Es decir, que puedo hacer esa cantidad de oxígeno, ya sea por, digamos, 5 litros por minuto, puedo hacer por... Bueno, que alguien se acuerda, ¿no? Cuando se conecta al ventilador, en el ventilador ya está el panel y se dice cuánto pesa, y dependiendo de la situación, si el paciente está grave, entonces si está saturado, por decir, por 60, 50,
Entonces, que la pizarra se dice, ya tenemos primero 80 para que suba la saturación. Ya habíamos dicho que a veces no sube, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ya aplicar los modos ventilatorios y finalmente, porque hemos hablado de viernes, deben hacer la ventilación en prono, es decir, dar la vuelta, etcétera, para mejorar la ventilación. Antes de eso aplican el PIB por presión positiva al final de la con el objeto de distender el alveolo, ¿no? Ya hay un límite, después la PIB así en centímetros de agua, se empieza con 5, 10, 15, 20, ¿no? Si ya el paciente depende de un PIB de más de 30, está grave que con eso. Entonces, inclusive esto sirve cuando el soporte hipotrópico, que es cuando el paciente está conectado con bombas de infusión de noradrenalina y como soporte ventilatorio, si solamente requiere un PIB y está saturando bien, ¿no? Y es un paciente, digamos, descerebrado, entonces en otras partes hay los bancos de órganos, es decir, para donación de órganos, ¿no? Es un sistema informático, donde este paciente está descerebrado y pues, prácticamente tiene muerte cerebral, pero su corazón está cargado. Entonces ellos escatizan, si tiene un PIB está funcionando su pulmón con un PIB de 30, una noradrenalina al límite, al tope, pues sinceramente no nos sirve, no le sirve ni ese pulmón ni ese corazón. Pero si es al revés, está con un poquito de noradrenalina, o sin noradrenalina y con PIB de 5 y está saturando bien, entonces se lo dieran ese pulmón, eso sirve para trasplante. En otras partes es bien organizado, bien, pues vienen los hay helipuertos, ¿no? Aquí no tenemos, otras veces tenemos, hay helipuertos, vienen los helipuertos, los escalan el voz y se lo llevan a quien necesita para trasplante, ¿no? Los partes de trasplante son una rutina, aquí no, una mascarilla facial y hago un cálculo, digo, 5 por 4 más 20, estoy mejorando la fracción de inspiración del oxígeno en 40. O sea, estoy duplicando, fíjense, FIO2, 5 por 4 más 20, 40 por 5 por FIO2, 0,4. Estoy duplicando. Ahora, con ese valor, acá dice de 0,21 o 21%, que es el valor normal, sin oxigenoterapia, ahora con oxigenoterapia se duplica a 40. ¿Sí? Y hago el cálculo, 760 es a 100%, 40 es X, y esa X me va, bueno, tengo que seguir, restar la presión del vapor de agua y voy a obtener que tengo 285 milímetros de mercurio después de hacer esta operación, ¿no? O sea, es restado de 760 el vapor de agua y he obtenido 713, que es al 100%, pero no todo es oxígeno, sino el 40% con el oxígeno he mejorado de 21 a 40%, o el doble. He hecho el cálculo respectivo y tengo que la presión de inspiración en el aire traqueal húmedo con esa oxigenoterapia tengo 285 milímetros de mercurio. El mismo cálculo puedo hacer en la altura y me va a dar una presión de inspiración de oxígeno en el aire traqueal húmedo en la altura de 181 milímetros. O sea, mucho más de lo que es sin oxigenoterapia, por algo es oxigenoterapia. Y con ese valor, con esos datos, calculo la presión alveolar de oxígeno. Y aquí nuevamente tenemos la fórmula de presión de inspiración del oxígeno menos la presión alveolar arterial de CO2 por 1.2. Y obtengo que presión alveolar de oxígeno es igual a 237 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y la presión en la altura, 145 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno. Ahí está. Hemos demostrado que con oxígeno mejora la presión alveolar. Y si mejora la presión alveolar de oxígeno, tiene que mejorar la presión arterial de oxígeno. Con esta
presión, dicen, en el alveolo, con esa presión en el alveolo, ingresa o pasa la membrana respiratoria y llega al capilar donde, si medimos por gasometría o por oximetría, la presión arterial de oxígeno deberá mejorar a una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio o mayor a 100 milímetros de mercurio. Y por consiguiente mejorará la saturación de oxígeno con hemoglobina. En la curva de disociación de la hemoglobina, que es en el eje horizontal, entonces esto puede ir con el oxígeno, puede ir a 100, 120, pero la saturación no pasa de 100, porque el oxígeno tampoco tiene más de 100, se une y listo, ¿no? Se une un 100% a la hemoglobina, así sea la cantidad de oxígeno, así en el tope, el 100% de oxígeno, pero lo que sí mejora es la presión. Ya habíamos dicho que esa presión arterial de oxígeno mejora en función del oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es el que se mueve, es el que produce mayor energía cinética en el capilar, con una de las energías que empuja y va del término al oxígeno y lo une a la hemoglobina. ¿Cierto? A ver. Como consecuencia del aumento de oxígeno disuelto, que es el que determina que la presión arterial de oxígeno, por el movimiento cinético de sus moléculas que generan presión para que el oxígeno se una a la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que una parte del oxígeno se encuentra unido a la hemoglobina y una parte está como oxígeno disuelto. Ese oxígeno disuelto, enseguida vamos a ver cómo se calcula. Entonces, el 98% ya por la ley de Henry será hemoglobina de oxígeno. Y el resto está como oxígeno. Ese oxígeno disuelto se calcula por la ley de Henry. Y enseguida vamos a ver que dice que la concentración de un gas, en este caso del oxígeno, es igual a la presión de ese gas por el coeficiente de solubilidad. Ese coeficiente de solubilidad es de equivalente a 0.003 milímetros de mercurio por 2 ceros y un 3. 100 con 0.003 ml de oxígeno por 100 ml de sangre arterial por milímetros de mercurio de presión. Con eso se obtiene que el oxígeno disuelto es 0,3 milímetros de oxígeno por cada 100 ml. Enseguida vamos a poner. No se va a equivocar, cuidado, digan lo que ustedes nos han dicho tan 0.003 ml de oxígeno por cada 100 ml por milímetro de mercurio de presión. Esa es la ley. Ya, te vas a aclarar. Te lo estoy aclarando. Si no mejora la saturación y la presión arterial de oxígeno, entonces estamos frente a una hipoxia. Primero hipoxemia, vamos a hipoxia. La relación entre presión arterial de oxígeno y fracciones de oxígeno a nivel del mar es que la presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, redondeando de 95, es decir, de 95 decimos 100 milímetros de mercurio. Entonces, y la FiO2 es de 0,2. Entonces, 100 de 0,2 nos da 500. En la altura, 60 es la presión arterial de oxígeno y 0,2 es la FiO2. ¿Está? Y esta relación es la relación de presión arterial entre FiO2 se llama PAFI, es 300. ¿Eh? Si mejoramos la FiO2 con la oxigenoterapia, deberá mejorar la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno con hemoglobina. Ejemplo, si la FiO2 es de 0.4 y la presión arterial es de 140, entonces la presión o la PAFI es de 350.
Este valor para la altura está bien, pero no para el nivel del mar. Habíamos dicho que en nivel del mar este valor es 500 y en la altura es 300. Nosotros nos damos un margen de esta relación con la oxigenoterapia hasta 200, 180. Y a partir de este hacia abajo ya hablamos de hipoxia, es decir, que estamos frente a un problema de oxigenación. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente conectado al ventilador mecánico que recibe oxígeno del 30%, o sea, una fracción de inspiración de 0,3. La gasometría reporta una presión arterial de oxígeno de 120 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno con hemoglobina de 100% y algunos valores suspensivos. Y lo que queremos calcular es el índice de oxigenación, la PAFI, que es de 120 sobre 0,3, que es la fracción de inspiración de oxígeno, 120 la presión arterial de oxígeno. Este resultado nos da 400. Podemos seguir bajando la FI2, que es que está oxigenando bien, y podemos seguir bajando la fracción de inspiración y a 0,25. ¿No? Y el laboratorio, pedimos un laboratorio que seguramente nos va a reportar 120. Se entiende esto de la PAFI, ¿no? Si está mejorando la saturación, digamos en 98, 100, pues podemos bajar la FI2, ¿no? Podemos darle, que hemos empezado a 0,6, vamos bajando 0,5, 0,4. Esa es la evolución que hacen en terapia intensiva. Eso es lo más práctico. Obviamente, pues corroboran todo el tiempo con gasometría. Por el paciente en terapia intensiva debe recibir en una semana unos 50 pinchazos en la arteria radial, en la arteria humeral, en la arteria, entonces, femoral, para obtener gases en sangre. Entonces, con eso se hace la evolución, se corrobora. Pero la saturación es un buen dato, una ayuda para hacer este cálculo. De nuevo, si allá dice, si le hemos dado 0,25, o sea, de 0,21, que es lo normal, hemos aumentado 0,4 más. Y con esa cantidad a la presión arterial, le tomamos gasometría y tiene 120. Hacemos el cálculo y eso es 400. Ese paciente que estaba, por decir, con ventilación mecánica, ya puede ser extubado, es decir, eso se llama destete, ¿no? Entonces, no necesita mucho. Eso es lo que les decía ha pasado en la pandemia. En la pandemia, a veces, en la desesperación, la gente empezaba 5, 10, ¿no? y saturaba con 95, se asustaba, ¿no? Entonces, y lo acababa el oxígeno y era todo un drama, porque entraba en pánico y estaba tosiendo, evidentemente. Pero, miren, si ya sea con la bigotera, con la mascarita, con 2 litros, mejoraban 95, 90, listo, había que dejarlo, ¿no? Y aparte, obviamente, los signos clínicos, ¿no? Los signos clínicos de insuficiencia respiratoria, utilización de los músculos accesorios, aleteo nasal, eso es la fiebre, ¿no? Pero el dato de la oximetría es importante, ¿no? Por eso finalmente se manejaba y es un signo vital. Los internos, los que están manejando pacientes, tienen que colgar los oxímetros y eso es importante. Pero hay que saber interpretar, no solamente hay que manejarlo, porque manejan sus momentos cotidianos, no saben de qué se trata los ritos cardíacos, no saben ni diagnosticar un software, pero bueno, eso estoy hablando de algo que no de todos, la mayoría sí sabe. Entonces, fíjense, ahí está, fíjense los cálculos. Ejemplo, dice paciente de 48 años con TEC, ventilación mecánica, saturación del 80%, presión arterial de 0,2 de 40 milímetros de pH 6,9, presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, frío 2,1. En este paciente, cuando digo frío 2,1, quiere decir el 100%. Fracción de inspiración de 1, de 0,8, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,8, 0,9, el siguiente que es 1. Es decir, estamos dando el 100% de oxígeno. Obviamente, se da el 100% cuando está grave. Habíamos dicho que si le damos el 100% durante mucho tiempo, ¿qué iba a pasar? Hiperoxia, ¿no es cierto? Digamos una semana, 2 semanas,
La hiperoxia es una intoxicación por oxígeno y va a producir radicales libres, ¿no?, en pacientes que son sometidos a mucho tiempo a concentraciones elevadas, ¿no? Y los radicales libres que van a hacer, van a destruir las membranas y más bien va a hacer más insuficiencia respiratoria. Ya. Entonces ahí lo dejamos. Entonces calculen la presión alveolar del oxígeno con esa cantidad, con FIO2 700. O sea, cuando se da el 100% a nivel del mar, el tope al que puede llegar la presión alveolar de oxígeno, ahí está, con los otros datos normales, 40 de presión arterial de CO2, el tope es 660 a 65 milímetros de mercurio. No hay más. Entonces, ahora, si en esa presión pasa al capilar, pues tiene que haber una buena presión arterial de oxígeno, digamos 200, 300. Si no hay, pues la diferencia alveolo arterial es grande y eso es malo. Habíamos dado un valor de diferencia alveolo arterial, ¿cuál es? No mayor a 15, ¿no? 15 milímetros de mercurio, ¿no? La presión alveolar en condiciones normales no tiene que ser mayor a 15. En este caso, si la presión arterial es alveolar es 660 y la presión arterial de oxígeno, digamos, es 80, es una gran hipoxia, ¿no? Con eso nos va a dar con 80 más saturar, a 80, ¿cuánto le correspondería 80 milímetros de mercurio de saturación? Correspondería aproximadamente 90, 85 de saturación. Imaginen la curva de disociación de hemoglobina. Abajo está la saturación, mejor dicho, la presión arterial y vertical está la saturación. Rápidamente tenemos que visitar la curva de disociación de la hemoglobina para relacionar presión arterial con saturación. De nuevo, hay una presión arterial. Supongamos que este paciente tiene una presión arterial de 80. Es una gran hipoxia, ¿por qué? Le corresponde una saturación de su PAFI, ahí calculen, está pues, bajísimo, ¿no? Bajísimo, para calcular el PAFI. Bueno, ahí lo dejamos. Si tienen alguna pregunta, bueno, mañana y pasado es nuestra última clase, mañana vamos a aclarar lo que hemos hecho de zona 1, zona 2, etc. Vamos a hacer dinámica del título y también vamos a empezar con observación de las espinas. ¿No? Con eso vamos a si hay alguna pregunta, si no, prepárense para el examen el día viernes, ya está. La mitad del examen está elaborado, una mitad y ya. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos algunos que tienen la copia, tienen algunos, pues van a pasar, porque de ahí entran las preguntas. ¿De acuerdo? Gracias por la información. Gracias.